Durante la fiesta de Halloween, me pusieron un sombrero de bruja para burlarse. Cuando mi hijo llegó y leyó el testamento, el silencio fue total. Y esa noche en Madrid, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de mi casa en Chueca, entendí que había criado a mis verdugos. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Eran las 8 de la noche del 31 de octubre. Mi casa olía a churros recién hechos y chocolate caliente. Había pasado toda la semana preparando la fiesta de Halloween para mis nietos. Las luces naranjas colgaban del techo como pequeñas lunas tibias, y las calabazas talladas sonreían desde cada rincón con una alegría que yo ya no sentía hace años. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el que me hacía sentir elegante. Mi cabello gris, recién peinado en la peluquería de Doña Carmen, brillaba bajo las luces doradas del comedor. A mis 68 años, aún me esforzaba por lucir presentable para ellos. Siempre para ellos. Había invertido más de 800 euros en esta fiesta. Los disfraces de mis 4 nietos costaron 200 euros cada uno. Hugo, mi hijo mayor, me había dicho por WhatsApp: «Mamá, que sean disfraces bonitos, ¿eh? Los padres del colegio van a estar mirando». Y yo, como siempre, cumplí. Como siempre he cumplido. En mi cuenta bancaria, los números seguían bajando. Pero mis ahorros, construidos durante 40 años de trabajo como contadora en el Ayuntamiento de Madrid, aún me permitían estos gastos. Mi difunto esposo, Carlos, había dejado un pequeño patrimonio que incluía esta casa en el centro y algunas inversiones en fondos que generaban dividendos modestos pero constantes. La mesa del comedor estaba repleta de manjares: jamón ibérico, tortilla de patatas, croquetas caseras que había estado haciendo desde las 5 de la mañana, y postres que hubieran hecho llorar de emoción a cualquier niño. Cada plato había sido preparado con amor que ya no esperaba ser correspondido, pero que aún no sabía cómo dejar de dar. Cuando llegaron, la casa se llenó de voces y pisadas. Primero Hugo con su esposa Almudena y sus 2 hijos gemelos, Carlos y Miguel, de 8 años. Después Santiago, mi hijo menor, con su mujer Patricia y sus hijas adolescentes, Lucía y Carmen. Los niños corrieron hacia las golosinas sin siquiera mirarme. Los adultos se sirvieron vino y comenzaron sus conversaciones como si yo fuera parte del mobiliario. «Abuela, ¿dónde están nuestros regalos?», preguntó Carlos, uno de los gemelos, mientras masticaba una croqueta sin agradecer. «En la mesa del pasillo, cielo», respondí con una sonrisa que me dolía en las mejillas. Ni siquiera gracias. Ni siquiera «Hola, abuela». Solo exigencias. Y yo, como siempre, cumpliendo. Santiago se acercó al aparador donde guardaba mis mejores licores. Tomó mi botella de whisky escocés, el que había comprado para ocasiones especiales y que costaba más de lo que él imaginaba, y se sirvió como si estuviera en su propia casa. «Este está bueno, mamá». «¿Es caro?», me preguntó sin realmente esperar respuesta. «Es de Carlos. Lo guardaba para momentos especiales», murmuré. «Pues qué mejor momento que este», dijo, alzando la copa hacia sus hermanos. «Por papá, que en paz descanse», brindaron. Nadie me incluyó en el brindis por mi propio esposo. Almudena, que siempre había tenido esa manera de sonreír con los labios pero no con los ojos, se acercó a la mesa de dulces examinando cada detalle como si fuera una inspectora de calidad. «Lucrecia, estos churros están un poco duros, ¿no?», comentó, tomando uno y mordiéndolo con exagerada dificultad. «Quizás la próxima vez podrías comprarlos hechos. Hay una pastelería muy buena cerca del trabajo de Hugo». Las palabras me atravesaron como pequeñas dagas envueltas en terciopelo. Había madrugado para hacer esos churros. Mis manos artríticas habían batido la masa durante media hora, pero para ella, simplemente, estaban duros. «La próxima vez los compraré», dije, tragándome el nudo en la garganta. «Exacto. Es que a tu edad ya no tienes que esforzarte tanto», añadió con esa sonrisa que había perfeccionado durante los 15 años que llevaba casada con mi hijo. «Nosotros entendemos que ya no tienes la energía de antes. Hugo, mi primogénito,
El niño al que había cuidado cuando tuvo neumonía a los 5 años, por quien había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad privada, asintió con indiferencia mientras revisaba su teléfono móvil. «Mamá, por cierto», dijo sin levantar la vista de la pantalla, «¿podrías prestarnos el coche este fin de semana? El nuestro está en el taller y necesitamos ir a Toledo a ver a los padres de Almudena». El coche. Mi pequeño Seat que había comprado hacía 3 años con parte de la herencia de Carlos. El único bien que me daba independencia para ir al mercado, al médico, a misa los domingos. «Es que el lunes tengo cita con el cardiólogo», comencé a explicar. «No puedes ir en metro». «Total, vives en el centro», interrumpió Almudena. «Nosotros realmente lo necesitamos». Y entonces ocurrió. Santiago, que había estado hurgando en el armario del recibidor donde guardo los abrigos, salió con algo en las manos que me heló la sangre. Era un sombrero de bruja negro, puntiagudo, de fieltro barato que había comprado para decorar. No era un disfraz para mí, era solo decoración. «¡Miren lo que encontré!», gritó Santiago, alzando el sombrero como si fuera un trofeo. «¡El disfraz perfecto para mamá!». «¡Ay, qué gracioso!», chilló Almudena, aplaudiendo. «Póntelo, Lucrecia, vas a estar perfecta». «No, de verdad, yo no…», intenté protestar, pero Santiago ya se había acercado. Con una sonrisa que creía divertida, pero que me resultó cruel, me colocó el sombrero sobre mi cabello recién peinado. Lo ajustó con fuerza, como si estuviera marcando ganado. «Ahí está, la bruja más auténtica de todo Madrid», dijo, mientras los demás estallaban en carcajadas. Almudena sacó su teléfono móvil y comenzó a tomarme fotos. «No te muevas, suegra. Esto va directo al grupo de WhatsApp de la familia. Los primos se van a morir de risa». Quise quitarme el sombrero. Quise gritar. Quise decirles que llevaba 5 semanas preparando esta maldita fiesta, que había gastado mis ahorros, que había cocinado hasta que me dolieran las manos, que había limpiado la casa hasta que brillara como nunca. Pero no pude. Me quedé ahí, parada en medio de mi propia sala, con un sombrero de bruja que no había elegido, siendo fotografiada como un objeto de burla por la gente que más amaba en el mundo. Y en ese momento, mientras escuchaba sus risas rebotando en las paredes de la casa que yo había pagado, donde los alimentaba con comida que yo había cocinado, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón. Eso se había ido rompiendo de a pedazos durante años. Fue algo más profundo. Fue mi dignidad la que finalmente dijo basta. Pero esa noche, todavía no lo sabía. Esa noche, aún sonreí y dejé que me tomaran las fotos. Todavía creía que el amor se ganaba con sacrificio y humillación. ¡Qué equivocada estaba! La semana siguiente fue como caminar sobre cristales rotos descalza. Cada mañana despertaba con el eco de esas risas resonando en mis oídos, con la imagen de Almudena sosteniendo el teléfono, capturando mi humillación para que toda la familia extendida pudiera verla y comentarla en sus grupos de WhatsApp. El lunes, mientras tomaba mi café con leche en la misma taza de porcelana azul que había usado durante 20 años, sonó el teléfono. Era mi hermana Carmen, que vive en Sevilla. «Lucrecia, vi las fotos en el grupo familiar», me dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar casual, pero estaba claramente incómoda. «Te veías… divertida». «Divertida». Esa palabra me cayó como plomo en el estómago. «¿Divertida?», repetí, sintiendo cómo la humillación se extendía ahora hasta mi propia hermana. «Bueno, ya sabes, estos jóvenes y sus bromas. Al menos te incluyeron en la fiesta, ¿no?». Colgué sin despedirme. Por primera vez en mi vida, colgué el teléfono a mi hermana. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en meses: revisar mis finanzas. Me senté en el escritorio de Carlos, donde aún guardaba todos los documentos importantes, y extendí sobre la mesa de caoba todos mis extractos bancarios, las escrituras de la casa, los certificados de los fondos de inversión que mi esposo había dejado cuidadosamente organizados. La casa en Chueca valía aproximadamente 800.000 euros, según la última tasación. Los fondos de inversión sumaban 250.000 euros. Tenía además 120.000 euros en una cuenta de ahorros que generaba intereses mínimos.
y algunas acciones en empresas españolas que Carlos había comprado años atrás, cuando el mercado de valores estaba en alza. En total, mi patrimonio líquido ascendía a más de 1 millón de euros. 1 millón de euros que había sido construido con el trabajo de toda una vida. Mis 40 años como contadora, los ahorros meticulosos de Carlos como ingeniero, las inversiones prudentes, la casa que habíamos pagado peso a peso durante 25 años. Y sin embargo, ahí estaba yo, siendo tratada como una vieja tonta que no merecía ni respeto básico. Recordé entonces la conversación de la semana anterior, cuando Hugo me había pedido ayuda para la entrada de su nueva casa en Las Rosas. Mamá, solo necesitamos 60,000 euros. Es una inversión segura. La casa se va a revalorizar. Te los devolvemos en 2 años con intereses. Le había dado el dinero sin cuestionar nada, porque era mi hijo, porque creía que ayudar a la familia con mi capital era lo correcto. Y recordé también cuando Santiago perdió su trabajo el año pasado, 3 meses pagándole el alquiler de su piso, las facturas, los gastos de sus hijas, 25,000 euros que salieron de mis dividendos sin que él jamás mencionara devolverlos. Es lo mínimo que puedes hacer, mamá, me había dicho cuando le di el último cheque. Al fin y al cabo, tienes más dinero del que puedes gastar, más dinero del que puedo gastar. Como si mi fortuna fuera algo que no merecía, algo que debía repartir sin esperar ni siquiera un gracias. El miércoles por la mañana, mientras regaba los geranios del balcón que daba a la calle Hortaleza, escuché voces familiares en la acera. Eran Almudena y Patricia, las esposas de mis hijos, que caminaban juntas hacia el metro cargadas de bolsas de compras. Es que tiene una casa en el centro de Madrid y se queja de que no puede comprar esto o aquello, decía Almudena con esa voz nasal que me ponía los nervios de punta. Exacto. Y encima nos hace sentir culpables cuando le pedimos ayuda, respondió Patricia. Como si no fuéramos familia. Se detuvieron justo debajo de mi balcón. No me habían visto. Además, a su edad, ¿para qué quiere tanto dinero? No es que vaya a comprarse un deportivo o irse de viaje por el mundo, continuó Almudena. Al menos nosotros lo usamos para los niños, para el futuro. Mi madre dice que es pura tacañería de vieja, añadió Patricia, ajustándose el bolso nuevo que costaba más que mi presupuesto mensual para comida. Que se está volviendo mezquina con la edad. Mezquina, tacaña, vieja. Me alejé del balcón antes de que pudieran verme, pero sus palabras me siguieron como una nube tóxica por toda la casa. ¿Mezquina? ¿Yo que había gastado 800 euros en su fiesta de Halloween? ¿Yo que había pagado las vacaciones familiares en Santander el verano pasado? ¿Yo que cada vez que iba al supermercado compraba cosas por si venían y llenaba mi nevera con sus comidas favoritas? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama que había compartido con Carlos durante 38 años, mirando el techo y preguntándome cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en una fuente de recursos. El jueves, Hugo me llamó. Mamá, ¿podemos pasar por tu casa el viernes? Almudena quiere enseñarte unos catálogos de muebles. Estamos redecorando la casa y pensamos que tú podrías ayudarnos a elegir. Por supuesto, hijo, respondí automáticamente. Genial. Ah, y por cierto, ¿podrías hacer esa paella que tanto nos gusta? Los niños han estado pidiendo paella de la abuela toda la semana. La paella que tanto les gusta. La que requiere mariscos caros, azafrán auténtico, un día entero de preparación. La que cuesta más de 100 euros hacer para 8 personas. Claro, dije. La haré. Eres la mejor, mamá. Te vemos el viernes a las 2. Colgó sin darme oportunidad de preguntar nada más. Como siempre, el viernes llegaron puntuales, pero no para almorzar juntos como una familia. Llegaron para que yo los sirviera mientras ellos revisaban catálogos de muebles que costaban más que mi pensión anual. Mira este sofá, suegra, me dijo Almudena, señalando una imagen en el catálogo mientras yo servía la paella en platos hondos de cerámica. ¿No te parece perfecto para nuestro salón? El sofá costaba 12,000 euros. 12,000 euros por un mueble. Es muy bonito, murmuré, colocando el plato frente a ella. Lo que pasa es que con la entrada de la casa y todo, tenemos el capital un poco comprometido, continuó.
sin tocar siquiera la paella que acababa de servirle. Pero Hugo dice que tú podrías ayudarnos con el primer pago. Solo son 4.000 euros. Hugo masticaba tranquilamente, como si no hubiera escuchado a su esposa pedirme dinero para muebles de lujo mientras yo seguía de pie, sirviendo como una empleada doméstica. ¿4.000 euros? Pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. Es que este sofá va a durar toda la vida, mamá, intervino Hugo finalmente. Es una inversión en el hogar donde tus nietos van a crecer, donde vas a venir a visitarnos, donde voy a visitarlos, como si fuera una invitada en la vida de mis propios hijos. Ya veremos. Fue todo lo que pude decir. Almudena intercambió una mirada con Hugo, una mirada que decía claramente que esperaban una respuesta positiva inmediata. Mamá. Hugo dejó el tenedor y me miró con esa expresión que solía usar cuando era niño, y quería algo muy específico. Tú sabes que nosotros no te pediríamos nada si no fuera importante. Y sabes que siempre te lo devolvemos. Mentira. Nunca me habían devuelto nada. Los 60.000 euros de la entrada seguían siendo una promesa en el aire. Los 25.000 que le había dado a Santiago se habían evaporado como si nunca hubieran existido. Es que últimamente he tenido muchos gastos, dije, intentando sonar firme pero razonable. ¿Qué gastos puedes tener tú, mamá? La voz de Hugo se volvió ligeramente impaciente. Vives sola. No tienes coche que mantener desde que nos prestaste el tuyo. No viajas. No tengo coche que mantener porque se lo había prestado a ellos indefinidamente. No viajo porque cada vez que junto dinero para un pequeño viaje, aparece alguna emergencia familiar que requiere mi ayuda financiera. Los médicos, las medicinas. Comencé a explicar. Por favor, mamá, la seguridad social cubre todo eso, me interrumpió Almudena. No nos hagas sentir mal por pedirte ayuda. Somos familia, familia. Esa palabra que habían convertido en un arma, en una obligación unidireccional que solo funcionaba cuando ellos necesitaban algo de mí. Me senté finalmente en mi propia mesa, con mi propia paella que se enfriaba mientras me convertía en la villana de la historia por no entregar inmediatamente mi dinero para que compraran muebles de lujo. Y por primera vez en mi vida, me pregunté qué pasaría si simplemente dijera no. La idea me aterrorizó tanto como me liberó. La palabra no se quedó flotando en mi mente durante toda la semana siguiente, como una melodía prohibida que no podía dejar de tararear. Cada vez que la pensaba, sentía una mezcla extraña de pánico y alivio, como si estuviera contemplando saltar de un precipicio sin saber si había agua o rocas en el fondo. El martes siguiente, mientras organizaba los medicamentos de la semana en mi pastillero azul, sonó el teléfono. Era Santiago. Mamá, tengo una noticia fantástica. Su voz sonaba más animada de lo que la había escuchado en meses. ¿Recuerdas a mi amigo Javier, el que trabajaba en el banco? Bueno, me ha ofrecido un negocio increíble. Una oportunidad de inversión en bitcoins que puede triplicar el dinero en 6 meses. Bitcoins. Una palabra que había escuchado en las noticias, pero que sonaba tan abstracta como los viajes espaciales. Solo necesito 30.000 euros para entrar, continuó Santiago sin pausa. Es una cantidad mínima, pero Javier dice que con menos no vale la pena. Mamá, esta es nuestra oportunidad de asegurar el futuro de las niñas. Nuestra oportunidad. Como si yo fuera socia en los sueños financieros de mi hijo menor. Santiago, no entiendo nada de esas cosas. Comencé. Por eso mismo, mamá. Tú no tienes que entender. Yo me encargo de todo. Solo necesito que me transfieras el dinero. Te prometo que en 6 meses te devuelvo 60.000 euros. Es el doble de lo que vas a prestar. 30.000 euros. La cantidad me hizo sentir mareada. Era más de lo que había gastado en toda la casa en el último año. Es mucho dinero, hijo. Mamá, por favor, no seas como esas viejas tacañas que se mueren con el dinero en el banco. Su tono se volvió impaciente, casi cruel. Tienes más de 1.000.000 de euros ahí parados sin hacer nada. 30.000 no son nada para ti, viejas tacañas. Las mismas palabras que había escuchado a Patricia usar para describir a su propia madre. Necesito pensarlo, dije, sintiendo cómo mi voz se hacía más pequeña. ¿Pensar qué? ¿En serio vas a dudar de tu propio hijo? Santiago ahora sonaba herido, como si mi vacilación fuera una traición personal.
¿Sabes qué? Olvídalo. Ya sabía que no podía contar contigo. Le pediré a Patricia que hable con sus padres. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea cortada como si fuera el sonido de mi relación con mi hijo menor, desintegrándose en tiempo real. Patricia que hable con sus padres. Como si ellos fueran más familia que yo, como si ellos tuvieran más obligación de ayudar a mi hijo que su propia madre. Esa noche, sentada en mi sillón de terciopelo verde frente al televisor, intenté ver mi telenovela favorita, pero no podía concentrarme. Las palabras de Santiago resonaban en mi cabeza. Viejas tacañas que se mueren con el dinero en el banco. ¿Era eso lo que era? ¿Una vieja tacaña? Pensé en todos los años que había trabajado. 40 años levantándome a las 6 de la mañana, tomando el metro hacia el ayuntamiento, sentándome frente a una calculadora y montañas de facturas, revisando presupuestos municipales hasta que me dolían los ojos. 40 años ahorrando cada euro, comprando ropa en rebajas, cocinando en casa en lugar de comer en restaurantes, posponiendo vacaciones para poder pagar la hipoteca de esta casa donde ahora me sentía como una prisionera de mi propia generosidad. Y Carlos, mi Carlos, trabajando turnos dobles en la empresa de construcción, llegando a casa con las manos ásperas y la espalda dolorida, pero siempre con una sonrisa cuando me enseñaba el estado de nuestras cuentas de ahorro. Para nuestros hijos, Lucrecia, para que tengan un futuro mejor que el nuestro. Un futuro mejor. ¿Era esto lo que habíamos construido? ¿Hijos que veían nuestros sacrificios como un derecho adquirido? El viernes, cuando fui al mercado de San Antón como cada semana, me encontré con Dolores, mi antigua compañera de trabajo. Estaba sentada en la terraza del café, tomando un cortado y leyendo una revista de viajes. «Lucrecia, ¿cómo estás, mujer?», me gritó, agitando la mano para que me acercara. Dolores había enviudado el mismo año que yo, pero su cara tenía una luz que la mía había perdido hace tiempo. Se veía libre. «Siéntate un momento», me dijo apartando una silla. «Cuéntame qué tal los nietos». Me senté y pedí un café, pero cuando intenté hablar de mis nietos, me di cuenta de que no tenía nada bueno que contar. No me llamaban si no era para pedirme algo. No venían a visitarme a menos que sus padres los trajeran. Cuando estaban en mi casa, pasaban el tiempo con sus teléfonos móviles, contestando con monosílabos cuando les preguntaba por el colegio. La verdad es que están muy ocupados con sus cosas. Fue lo único que pude decir. Dolores me miró con esa expresión que conocía bien, la misma que ponía cuando revisaba los números de un presupuesto que no cuadraba. «Lucrecia, ¿puedo preguntarte algo personal?». Asentí. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Algo que te hiciera feliz, sin pensar en los demás». La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Intenté recordar, rebuscar en mi memoria reciente algún momento de alegría personal, alguna decisión tomada por puro placer propio. No encontré nada. «No sé», admití finalmente. «Porque a mí me pasaba lo mismo», continuó Dolores, removiendo su cortado. «Después de que murió Pepe, me di cuenta de que había pasado 30 años viviendo para otros. Para él, para los hijos, para los nietos. Y cuando me quedé sola, no sabía quién era yo sin todos esos roles». Me mostró la revista que estaba leyendo. Era sobre Grecia, llena de fotos de islas azules y blancas. «El mes que viene me voy a Santorini, sola. 15 días de no cocinar para nadie, de no preocuparme por si alguien necesita algo, de no estar pendiente del teléfono esperando la próxima emergencia familiar. Sola». La idea me pareció aterrorizante y fascinante a la vez. Sola y feliz. ¿Sabes cuánto me costó darme cuenta de que podía ser feliz sin estar constantemente disponible para los demás? Caminé de vuelta a casa con las palabras de Dolores rebotando en mi cabeza como pelotas de ping-pong. Al llegar, encontré 3 llamadas perdidas de Hugo y un mensaje de WhatsApp que decía: «Mamá, llámame urgente». Lo llamé inmediatamente, con el corazón acelerado. ¿Había pasado algo a alguno de los niños? ¿Algún accidente? «Mamá, menos mal que llamas». Su voz sonaba agitada. «Tenemos un problema. El banco nos ha denegado el préstamo para la cocina nueva. Al parecer, nuestro nivel de endeudamiento ya está al límite. La cocina nueva. Otra reforma. Otro gasto. Pero no te preocupes.
Continuó Hugo. Hemos encontrado una solución. Si tú avalizaras un préstamo de 40,000 euros, nosotros podríamos conseguir el dinero. Solo necesitamos que pongas la casa como garantía. Mi casa como garantía. La casa que Carlos y yo habíamos pagado durante 25 años. La casa donde estaban todos nuestros recuerdos, donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a Carlos durante su última enfermedad. Hugo, no entiendo. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que firmamos unos papeles y tú nos ayudas a conseguir el préstamo. Es solo un trámite, mamá. Una formalidad. Pero algo en su tono me hizo desconfiar. Esa manera de hablar rápido, de minimizar la importancia de lo que me estaba pidiendo. ¿Y si ustedes no pueden pagar? Se hizo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Mamá, ¿en serio me estás preguntando eso? Claro que vamos a poder pagar. Es solo que temporalmente necesitamos tu ayuda. Pero hipotéticamente. Hipotéticamente nada, mamá. O confías en nosotros o no confías. Es así de simple. Simple. Todo era simple para ellos. Simple pedirme dinero. Simple usar mi casa como garantía para sus caprichos. Simple hacerme sentir culpable por tener dudas razonables. Esa noche me acosté sin haberle dado una respuesta a Hugo. Por primera vez en años, no había cedido inmediatamente a una petición de mis hijos. Y por primera vez en años, dormí profundamente. Pero al día siguiente, desperté con 20 llamadas perdidas de Almudena y un mensaje de voz que me heló la sangre. Lucrecia, no sé qué te pasa últimamente, pero Hugo está destrozado. No puede creer que su propia madre dude de él de esta manera. Espero que recapacites y recuerdes lo que significa ser madre. Recordar lo que significa ser madre. Como si necesitara que ella me lo recordara después de 40 años criando a sus maridos. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había experimentado hacia mis propios hijos. Rabia. Rabia pura, limpia, liberadora. Y con esa rabia vino una claridad que llevaba años esperando. Ellos no me amaban. Me necesitaban, me usaban, me manipulaban, pero no me amaban. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, me hizo finalmente libre para dejar de amarlos de la manera destructiva en que lo había estado haciendo. Era hora de aprender a decir esa palabra que había estado practicando en silencio durante semanas. No. La palabra no salió de mi boca por primera vez un martes por la mañana, mientras Hugo esperaba al teléfono mi respuesta sobre el aval de la casa. Sonó extraña, como si otra persona la hubiera pronunciado usando mi voz. No, Hugo, no voy a poner mi casa como garantía. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Perdón? Su voz sonaba genuinamente confundida, como si hubiera escuchado mal. He dicho que no. Mamá, no entiendo. Hablamos ayer y dijiste que lo pensarías. Lo pensé, y la respuesta es no. Otro silencio. Luego, una risa nerviosa. Está bien, si es por el dinero, podemos hablar de un plan de pagos diferente. O podemos reducir la cantidad. No tienen que ser 40,000 euros. No es por el dinero, Hugo. Es porque no quiero hacerlo. La línea se quedó muda durante tanto tiempo que finalmente fui yo quien colgó. Mis manos temblaban cuando dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina. Había dicho que no a mi hijo por primera vez en 40 años, y el mundo no se había acabado. El sol seguía brillando a través de las cortinas de encaje, los geranios del balcón seguían necesitando agua, y yo seguía respirando. Pero la paz duró exactamente 3 horas. El timbre sonó con tanta insistencia que pensé que había alguna emergencia. Abrí la puerta y encontré a Hugo, Almudena, Santiago y Patricia parados en el rellano como una delegación oficial de familiares ofendidos. «Necesitamos hablar», dijo Hugo, empujando la puerta y entrando sin esperar invitación. Los demás lo siguieron. En segundos, mi sala se llenó de voces alteradas y caras de reproche. Me senté en mi sillón verde mientras ellos se distribuían por el sofá y las sillas como si fuera una intervención familiar. «Mamá», comenzó Santiago con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. «Estamos preocupados por ti». «Muy preocupados», añadió Patricia, asintiendo con gravedad exagerada. «Es que últimamente estás actuando de manera muy rara.
continuó Almudena. No eres la misma de siempre. ¿Rara en qué sentido? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Rara como en negarte a ayudar a tu propia familia, dijo Hugo. Su tono era de decepción, como si fuera él quien tenía derecho a estar herido. Hugo, yo los he ayudado durante años. Exacto, me interrumpió Santiago. Durante años has sido la madre perfecta, siempre dispuesta a apoyarnos. Y ahora, de repente, te niegas a un simple favor. Simple favor. Poner mi casa como garantía para que ellos pudieran endeudarse más. Quizás deberías ver a un médico, sugirió Patricia con falsa preocupación. A veces, a cierta edad, las personas empiezan a volverse desconfiadas, paranoides. ¿Paranoides?, repetí, sintiendo cómo la rabia que había descubierto el día anterior comenzaba a hervir de nuevo. No lo dice con mala intención, intervino Almudena rápidamente. Es solo que este cambio tan súbito en tu personalidad no es normal. Lo normal sería que continuara dándoles dinero sin cuestionar nada, dije, y mi propia voz me sorprendió por lo firme que sonaba. No es dar, mamá, estalló Hugo. Es invertir en tu familia, en el futuro de tus nietos. ¿Invertir? Me levanté de mi sillón. ¿Los 60.000 euros que le di a Hugo para la entrada de su casa fueron una inversión? ¿Los 25.000 que le di a Santiago cuando perdió el trabajo fueron una inversión? ¿Los 800 euros de la fiesta de Halloween fueron una inversión? Eso es diferente, comenzó Santiago. ¿Diferente cómo? Mi voz se alzó más de lo que había pretendido. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me devolvió aunque fuera un euro? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy sin pedirme algo a continuación? Pero si siempre te preguntamos cómo estás, protestó Almudena. Sí, y cuando les digo que me duele la espalda o que me siento sola, ustedes cambian de tema inmediatamente. Se miraron entre ellos con esas caras que ponían cuando pensaban que yo estaba exagerando. Mamá. Hugo se acercó y puso sus manos en mis hombros con esa condescendencia que había perfeccionado en los últimos años. Entiendo que te sientas un poco sensible últimamente. Quizás sea la menopausia tardía, o el hecho de que papá ya no está... No menciones a tu padre, le dije, apartándome de sus manos. Tu padre jamás habría usado mi dolor para manipularme. No te estamos manipulando, gritó Santiago. Te estamos pidiendo ayuda. Hay una diferencia. ¿En serio? Porque cuando les dije que no, inmediatamente vinieron a decirme que estoy enferma, que no soy normal, que necesito ver a un médico. ¿Es que realmente creemos que necesitas ayuda profesional?, insistió Patricia. Este comportamiento no es propio de ti. Tenía razón. No era propio de mí. La Lucrecia de siempre habría cedido ya. Habría pedido disculpas por preocuparlos. Habría firmado cualquier papel que me pusieran delante. Tienen razón, dije finalmente. No es propio de mí. Sus caras se relajaron, pensando que había ganado. Lo que era propio de mí era ser una idiota, continué. Era dejar que me trataran como un cajero automático con patas. Era sonreír mientras me humillaban en mis propias fiestas. Mamá, nadie te humilló, comenzó Hugo. ¿Las fotos con el sombrero de bruja no fueron humillación? ¿Llamarme tacaña cuando gasto mis ahorros en ustedes no es humillación? ¿Decir que a mi edad no necesito dinero mientras ustedes planifican cómo gastarlo no es humillación? Estás sacando todo de contexto, protestó Almudena. ¿En serio? Porque tengo una pregunta muy simple para ustedes. Me senté de nuevo en mi sillón, pero esta vez me sentía como una reina en su trono. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me llamó solo para decirme que me quiere? Sin pedirme nada, sin necesitar nada, solo para decirme que me ama. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nosotros, por supuesto que te queremos, balbuceó Santiago. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar a sus casas? ¿Cuándo fue la última vez que me compraron un regalo sin que fuera mi cumpleaños? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por saber cómo duermo? ¿Qué me asusta? ¿Qué me hace feliz? Más silencio. Exacto, dije, sintiéndome extrañamente tranquila, porque ustedes no me aman a mí. Aman lo que puedo hacer por ustedes. Eso no es cierto, gritó Hugo, pero su voz sonaba hueca.
Entonces, demuéstrenlo, les dije. Váyanse de mi casa ahora mismo. No me pidan nada durante un mes. Ni dinero, ni favores, ni que cuide a los niños. Simplemente llámenme para saber cómo estoy. Vengan a visitarme sin necesitar nada. Demuéstrenme que me aman por quien soy, no por lo que tengo. Se miraron entre ellos como si hubiera propuesto algo completamente absurdo. Mamá, estás siendo muy dramática, empezó Patricia. ¿Dramática? ¿Pedir a mis hijos que me demuestren que me aman sin involucrar dinero es dramático? Es que obviamente te amamos, murmuró Almudena. Entonces no tendrán problema con mi propuesta. La tensión en la sala era tan espesa que podría haberse cortado con cuchillo. Finalmente, Hugo se levantó. Muy bien, mamá. Si eso es lo que necesitas para sentirte mejor, así lo haremos. Pero espero que cuando se te pase esta fase, recuerdes quiénes somos realmente. Los demás lo siguieron hacia la puerta. Patricia fue la última en salir, y antes de cerrar se volvió hacia mí. Sabes que esto va a acabar mal, ¿verdad, Lucrecia? Los hijos no son perfectos, pero siguen siendo tu única familia. Cerró la puerta suavemente, y por primera vez en décadas, mi casa se llenó de un silencio que no me aterrorizó. Me serví una copa del vino que Carlos guardaba para ocasiones especiales, ese que nunca habíamos bebido porque nunca parecía haber una ocasión lo suficientemente especial, y brindé conmigo misma. Por la primera vez que digo la verdad, murmuré al aire vacío. El vino sabía a libertad, pero sabía que esto era solo el comienzo. Conocía a mis hijos lo suficiente para saber que no se darían por vencidos tan fácilmente. El dinero que yo representaba era demasiado importante para ellos. La guerra apenas había comenzado, y por primera vez en mi vida tenía ganas de pelear. Los 3 días siguientes fueron los más silenciosos que había vivido en años. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una de esas visitas sorpresa que solían hacer cuando necesitaban algo urgente. Era como si hubiera desaparecido del mapa familiar. Y por extraño que parezca, me sentí más viva que nunca. El miércoles por la mañana, hice algo que no había hecho en décadas. Me desperté sin prisa. No había nadie que esperara que tuviera el desayuno listo, ni llamadas matutinas preguntándome si podía cuidar a algún nieto enfermo, ni mensajes urgentes sobre alguna nueva crisis financiera que requiriera mi inmediata intervención económica. Me preparé un café en mi taza favorita, la azul con florecitas que había sido de mi madre, y me senté en el balcón a ver pasar la vida por la calle Hortaleza. Los madrileños corrían hacia el metro con sus prisas matutinas. Los comerciantes abrían sus tiendas. Las madres llevaban a sus hijos al colegio. Un mundo que funcionaba perfectamente sin que yo tuviera que resolver, pagar o arreglar nada. Fue entonces cuando decidí hacer mi primera gran compra solo para mí en más de una década. Caminé hasta el Corte Inglés de la calle Preciados, algo que siempre había hecho con propósito específico: comprar regalos para otros, buscar ofertas en ropa práctica o acompañar a Almudena en sus sesiones de compras donde yo terminaba pagando la mitad de sus caprichos. Pero esta vez entré sin lista, sin presupuesto, sin otra intención que la de mimarme. En la sección de perfumes, me detuve frente a un mostrador que brillaba como una joyería. La dependienta, una mujer joven con una sonrisa genuina, me preguntó si buscaba algo específico. Quiero un perfume que me haga sentir diferente, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Me hizo oler diferentes fragancias. Algunas eran demasiado dulces, otras demasiado intensas. Pero cuando llegamos a un frasco de cristal tallado con un aroma que mezclaba jazmín con toques de madera, supe que era el correcto. «Este cuesta 180 euros», me advirtió la dependienta, quizás pensando que el precio me haría desistir. 180 euros. Lo que antes habría sido una fortuna para un capricho personal, ahora me parecía una inversión razonable en mi propia felicidad. Saqué mi tarjeta sin vacilar. Me lo llevo. Después compré una blusa de seda color marfil, que costaba más que lo que solía gastar en ropa en todo un año, y unos zapatos de tacón medio que me hacían sentir elegante en lugar de simplemente práctica. Cuando llegué a casa cargada de bolsas con mi nombre en ellas, no con los nombres de mis hijos o nietos,
Me sentí como una extraña en mi propia vida. Una extraña que me gustaba mucho más que la mujer que había sido hasta hace una semana. El jueves por la noche, mientras cenaba una ensalada fresca en lugar de los guisos pesados que solía cocinar porque a los hombres les gusta la comida contundente, sonó el teléfono. Era Lucía, mi nieta de 16 años. ¿Abuela? Su voz sonaba pequeña y nerviosa. ¿Puedes hablar? Por supuesto, cielo. ¿Cómo estás? Estoy confundida. Se quedó callada un momento. Mis padres dicen que te has vuelto egoísta y que ya no quieres ayudar a la familia. Pero yo no entiendo qué ha pasado. Mi corazón se encogió. Por supuesto que habían involucrado a los nietos en su campaña de manipulación. ¿Qué te han dicho exactamente, Lucía? Que le dijiste que no al tío Hugo cuando te pidió ayuda para su casa. Y que ahora no quieres que nadie te llame porque estás molesta con todos nosotros. Respiré profundo. Esta era mi oportunidad de mostrarle a al menos uno de mis nietos una versión diferente de los hechos. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Cuando vienes a mi casa, ¿qué es lo que más te gusta hacer conmigo? Me gusta cuando me cuentas historias de cuando eras joven. Y cuando me enseñas a cocinar esas galletas que hacía la bisabuela. Y cuando me dejas elegir la película que vemos juntas. ¿Y sabes por qué me gusta tanto hacer esas cosas contigo? ¿Porque te gusto? Porque te amo, Lucía. Y disfruto tu compañía. No porque necesite algo de ti, sino porque eres una persona maravillosa con quien me gusta pasar tiempo. Se quedó callada del otro lado. Ahora dime, continué, ¿cuándo fue la última vez que tus padres me visitaron solo para pasar tiempo conmigo? Sin pedirme dinero, sin necesitar que cuide a alguien, sin querer que les solucione algún problema. Otro silencio largo. No lo sé, abuela. Siempre hay algo. Exacto. Siempre hay algo. Y yo me cansé de ser solo útil para las personas que amo. Quiero ser amada por quien soy, no por lo que puedo dar. Pero, ¿eso significa que ya no nos quieres? Oh, cielo. Sentí como se me quebraba la voz. Eso significa que los quiero lo suficiente como para dejar de permitir que me traten mal. Porque cuando permites que la gente te trate mal, les estás enseñando que está bien hacerlo. No entiendo. Imagínate que tienes una amiga que solo te llama cuando necesita que le hagas la tarea. ¿Cómo te sentirías? Me sentiría usada. Así me he sentido yo durante años. Y finalmente decidí que merezco algo mejor. Lucía se quedó callada tanto tiempo que pensé que había colgado. Abuela, dijo finalmente, ¿puedo ir a verte este fin de semana? Solo yo, sin mis padres. Solo para estar contigo. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. Me encantaría, cielo, me encantaría. Después de colgar, me di cuenta de que Lucía había hecho algo que ninguno de mis hijos había hecho en años. Me había preguntado cómo me sentía y había escuchado realmente mi respuesta. El viernes por la mañana decidí dar el siguiente paso en mi nueva vida. Llamé al banco y pedí una cita con el director de sucursal. Don Alfonso Restrepo era un hombre de unos 50 años que me conocía desde hace décadas. Había manejado las cuentas de Carlos y mías desde que nos mudamos al barrio. Doña Lucrecia, me dijo cuando entré a su oficina. Qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero hacer algunos cambios en mis cuentas, le dije, sentándome frente a su escritorio con una seguridad que me sorprendió. Quiero poner todas mis inversiones bajo mi control exclusivo. Y quiero cambiar los beneficiarios de mi testamento. Don Alfonso levantó las cejas. ¿Puedo preguntar el motivo? Puedes preguntar, pero no estoy obligada a explicarlo. Respondí con una sonrisa. Solo quiero asegurarme de que mi patrimonio esté protegido y de que yo sea la única que puede tomar decisiones sobre él. Por supuesto, eso está en su derecho. ¿Y los nuevos beneficiarios? Quiero crear una fundación para mujeres mayores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad familiar. Mientras don Alfonso preparaba los papeles, me sentí como si estuviera escribiendo el primer capítulo de una historia completamente nueva. Una historia donde yo era la protagonista, no la víctima. Una cosa más, le dije antes de irme. Si alguien de mi familia pregunta sobre mis finanzas o intenta acceder a información sobre mis cuentas, no están autorizados. Solo yo. Entendido, doña Lucrecia. ¿Todo en orden en casa? Todo está mejor que nunca, don Alfonso. Por primera vez en años. Esa tarde,
Cuando llegué a casa con todos los documentos firmados y sellados, encontré un ramo de flores en mi puerta. No había tarjeta, pero reconocí inmediatamente el estilo. Rosas rojas caras, del tipo que Hugo solía comprarme cuando había hecho algo particularmente malo y necesitaba mi perdón. Las dejé en el pasillo. No necesitaba flores compradas con culpabilidad. Lo que necesitaba era respeto, y eso no se podía comprar en ninguna floristería. Por primera vez en 68 años, estaba aprendiendo la diferencia entre ser amada y ser útil. Y la diferencia era revolucionaria. El sábado por la mañana, mientras preparaba galletas de chocolate para la visita de Lucía, escuché el ruido inconfundible de varias personas subiendo las escaleras del edificio. Pasos pesados, voces alteradas, el sonido de llaves chocando contra el metal. Me asomé por la mirilla y vi lo que había estado esperando. Toda la familia al completo, incluyendo a los 4 nietos. Esta vez traían refuerzos. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. «Buenos días», dije con una calma que me sorprendió. «¿A qué debo el honor de esta visita tan masiva?» Hugo venía al frente, con esa cara de determinación que ponía cuando creía que iba a conseguir lo que quería. Detrás de él, Almudena cargaba a Miguel en brazos, aunque el niño tenía 8 años y era perfectamente capaz de caminar. Santiago y Patricia flanqueaban el grupo con las niñas de la mano. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Hugo, empujando suavemente la puerta. «Todos juntos, como familia». «¿Incluyendo a los niños?», pregunté, mirando las caritas confundidas de mis nietos. «Especialmente incluyendo a los niños», intervino Almudena con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar maternal, «porque ellos también son parte de esta familia y tienen derecho a entender por qué su abuela los está rechazando». Los dejé entrar, pero esta vez no corrí a la cocina a preparar café o sacar galletitas. Me senté en mi sillón y esperé. «Abuela», comenzó Carlos, el gemelo más despierto. «¿Es verdad que ya no nos quieres?». La pregunta me atravesó como una flecha. Miré a Hugo, que tenía esa expresión de quien había ensayado cuidadosamente esta escena. «¿Quién te dijo eso, cielo?». «Papá dice que estás molesta con nosotros porque no te visitamos lo suficiente», continuó el niño, con esa honestidad devastadora que solo tienen los niños. «Y que por eso no quieres ayudarnos más». «Carlos», me arrodillé para quedar a su altura. «Yo los amo más que a nada en el mundo. Pero amar a alguien no significa hacer todo lo que te piden sin cuestionar nada. Pero los abuelos siempre ayudan a sus familias», intervino Carmen, la mayor de las nietas. «Mi amiga Sofía dice que su abuela le compra todo lo que quiere. ¿Y tú crees que eso es amor?», le pregunté. «¿Que alguien te compre todo lo que quieres?». La niña se quedó pensativa. «Carmen», continuó Patricia poniendo las manos en los hombros de su hija, «dile a la abuela lo que hablamos en el coche. Mamá dice que los abuelos que de verdad aman a sus nietos no los dejan sin las cosas que necesitan», recitó Carmen, como si hubiera memorizado las palabras. Sentí una oleada de náusea. Estaban usando a los niños como escudos emocionales, enseñándoles que el amor se mide en euros y que yo era la villana por no financiar sus caprichos. «¿Y qué es lo que necesitan que yo no les estoy dando?», pregunté, dirigiéndome tanto a los niños como a los adultos. «Bueno», Hugo se aclaró la garganta, «los niños necesitan estabilidad, y cuando sus padres no pueden proporcionarles ciertas cosas porque su abuela se niega a ayudar». «¿Qué cosas exactamente?», interrumpí. «¿Comida? ¿Ropa? ¿Educación?». «No seas dramática, mamá», suspiró Santiago. «¿Sabes a qué nos referimos?». «No, no lo sé. Dímelo claramente». «A cosas como…». «Bueno, la cocina nueva de Hugo es importante para la familia. Los niños necesitan un espacio moderno donde…». «Los niños necesitan una cocina de 40.000 euros», repetí lentamente. Miguel, que hasta ahora había estado callado en los brazos de Almudena, bajó y se acercó a mí. «Abuela, ¿tú tienes mucho dinero?». La pregunta me dejó helada. Un niño de 8 años preguntándome directamente sobre mi situación financiera. «¿Por qué me preguntas eso, cielo?». «Porque mamá dice que tienes tanto dinero que podrías comprar todo lo que quisiéramos, pero que eres muy egoísta y solo piensas en ti». El silencio que siguió fue tan tenso que podría haberse cortado con un cuchillo.
Miré a Almudena, que tuvo la decencia de ruborizarse ligeramente. Miguel, le dije con la voz más suave que pude encontrar, ¿tú sabes qué significa egoísta? El niño negó con la cabeza. Significa pensar solo en uno mismo. ¿Tú crees que yo pienso solo en mí? Miguel me miró con esos ojos grandes y oscuros que había heredado de su padre. No sé, abuela, pero mamá dice que si nos quisieras de verdad, nos comprarías las cosas que necesitamos. ¿Y qué crees tú? ¿Crees que para quererte necesito comprarte cosas? El niño se quedó pensando un momento. Mi maestra dice que querer a alguien es pasar tiempo con ellos y escucharlos, no comprarles cosas. Tu maestra es muy sabia, le dije, acariciándole la mejilla. Miguel, ven acá, lo llamó Almudena bruscamente. No molestes a la abuela con tus preguntas. Pero Miguel no se movió. En cambio me preguntó, ¿abuela? ¿Puedo quedarme contigo un rato? Solo nosotros dos, como antes. Antes, cuando era pequeño y yo lo cuidaba mientras sus padres trabajaban. Cuando me pedía que le leyera cuentos y me hacía dibujos que yo pegaba en la nevera con imanes. Cuando pasar tiempo conmigo era un premio, no una obligación. Por supuesto que puedes, cielo. ¡No!, intervino Hugo inmediatamente. Miguel, tenemos que irnos. Tenemos cosas que hacer. ¿Qué cosas?, preguntó el niño con esa persistencia que caracteriza a los 8 años. Cosas de adultos, respondió Santiago con impaciencia. Como planificar cómo conseguir que la abuela les dé más dinero, dijo una voz desde la puerta. Todos nos volteamos. Era Lucía, que había llegado para nuestra cita y había escuchado desde el pasillo. Lucía, no digas tonterías, le espetó Patricia. ¿Tonterías? Lucía entró completamente y cerró la puerta detrás de ella. Llevo 1 hora escuchando desde el pasillo cómo le enseñan a mis primos que la abuela es mala por no darles dinero. ¿Eso no son tonterías? Lucía, esto no es asunto tuyo, intervino Hugo. Sí es mi asunto. Es mi abuela también. Y estoy harta de que la traten como si fuera un banco. Tú no entiendes la situación, gritó Almudena. ¿Qué situación? ¿Que ustedes no pueden vivir sin el dinero de la abuela? ¿Que nunca han aprendido a administrar sus propios sueldos? ¡Ya basta! Hugo se levantó del sofá. Esto es ridículo. Mamá, o entras en razón y nos ayudas como siempre has hecho, ¿O qué?, pregunté poniéndome de pie también. ¿O tendremos que tomar medidas más drásticas? ¿Cómo qué? Hugo y Santiago se miraron. Vi cómo se comunicaban sin palabras, como habían hecho desde niños cuando estaban tramando algo. Como conseguir que un juez determine que no estás en condiciones de manejar tu patrimonio, dijo Santiago finalmente. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Los niños no entendían completamente lo que había dicho, pero sintieron la tensión y se acercaron instintivamente unos a otros. ¿Me están amenazando con declararme incapacitada mentalmente?, pregunté, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. No es una amenaza, mamá, dijo Hugo con una falsa paciencia. Es una preocupación legítima. Tu comportamiento errático de las últimas semanas, mi comportamiento errático de decir que no a sus peticiones, tu comportamiento errático de convertirte en una persona que no reconocemos, continuó Santiago. Una persona egoísta y rencorosa. Papá, intervino Lucía con una voz que temblaba de rabia. ¿Acabas de amenazar a la abuela con quitarle su dinero si no les da lo que quieren? Lucía, no entiendes. Entiendo perfectamente, gritó mi nieta. Entiendo que son ustedes los que se han vuelto irreconocibles. La abuela que yo conozco es generosa y amorosa, pero también tiene derecho a decir que no. Se hizo un silencio absoluto. Incluso los niños pequeños habían dejado de moverse. Muy bien, dije finalmente, con una calma que no sabía que poseía. Ahora sé exactamente con quién estoy tratando. Me dirigí al escritorio y saqué el sobre que había preparado esa mañana. Este es mi nuevo testamento, anuncié, sosteniendo el documento. En él, dejo todo mi patrimonio a una fundación que ayudará a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Ni un euro va para ustedes. Las caras que pusieron valían más que todos los dividendos de mis inversiones juntos. Y si intentan declararme incapacitada, continué, descubrirán que ayer mismo pasé una evaluación psicológica completa con el doctor Mendoza.
el mismo psiquiatra que los atendió a ustedes cuando eran adolescentes. Resultado: perfectamente cuerda y competente. Hugo abrió la boca, pero no salió sonido. ¿Saben qué es lo más triste?, les dije. Que hoy mismo, delante de sus propios hijos, me han demostrado que prefieren destruir a su madre antes que respetarla. Me volví hacia los nietos. Niños, ustedes siempre serán bienvenidos en esta casa, individualmente, para pasar tiempo conmigo, no para pedirme cosas, porque ustedes sí me importan como personas, no como medios para conseguir dinero de mí. Vámonos, murmuró Hugo, dirigiéndose hacia la puerta. Los demás lo siguieron como zombies, excepto Lucía, que se quedó a mi lado. Antes de salir, Patricia se volvió. Esto no ha terminado, Lucrecia. Tienes razón, le respondí. Recién está empezando. Después de que se fueron, Lucía y yo nos quedamos abrazadas en medio de la sala durante lo que pareció una eternidad. Mi nieta temblaba, y yo me di cuenta de que había presenciado algo que ningún adolescente debería ver. A sus propios padres amenazando a su abuela. ¿De verdad van a intentar quitarte tu dinero?, me preguntó con voz pequeña. Pueden intentarlo, le respondí, acariciándole el cabello. Pero no van a conseguirlo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Me separé un poco para poder mirarla a los ojos. Porque por primera vez en mi vida, Lucía, estoy 3 pasos adelante de ellos. Durante años reaccioné a lo que me hacían. Ahora estoy anticipando lo que van a hacer. Les serví un vaso de leche y pusimos las galletas recién horneadas en un plato. Nos sentamos en la cocina, donde la luz de la tarde creaba un ambiente más cálido que el campo de batalla en que se había convertido mi sala. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿No tienes miedo de quedarte sola? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por supuesto que tenía miedo. Había pasado 40 años siendo necesaria para alguien, siendo el centro de un pequeño universo familiar que giraba a mi alrededor. La idea de que ese universo pudiera desaparecer era aterrorizante. Tengo muchísimo miedo, admití. Pero he descubierto algo, cielo. Es mejor estar sola que estar mal acompañada. Mal acompañada. Cuando las personas solo vienen a ti porque necesitan algo, no estás realmente acompañada. Estás siendo usada. Y eso es una soledad mucho más profunda que estar físicamente sola. Lucía masticó pensativamente una galleta. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continuó. No es que me hayan amenazado, es que lo hayan hecho delante de sus propios hijos, que estén enseñándoles que está bien extorsionar a la gente que amas si tienes poder sobre ella. Mis primos no entienden realmente lo que pasó, ¿verdad? No completamente, pero están aprendiendo que el dinero es más importante que el respeto, y eso me rompe el corazón. Esa noche, después de que Lucía se fuera, no sin antes prometerme que vendría a verme la próxima semana solo porque quiero, no porque necesite nada, me senté a planificar mi nueva vida. Saqué una libreta nueva y escribí en la primera página: Lucrecia Villagrán. Segunda oportunidad. En las páginas siguientes comencé a hacer listas. Cosas que quería hacer y nunca había hecho. Lugares que quería visitar. Personas con las que quería reconectar. Formas de usar mi tiempo que no involucraran ser útil para otros. La primera anotación fue: viaje a Santorini con Dolores. La segunda: clases de pintura. La tercera: aprender italiano. Por primera vez en décadas, estaba haciendo planes que no giraban alrededor de las necesidades de otros. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ni una llamada de mis hijos. Ni mensajes. Ni siquiera esas visitas sorpresa que antes me alteraban los nervios. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Y descubrí que me gustaba esa invisibilidad. El martes llamé a Dolores. ¿Sigues planeando ese viaje a Grecia?, le pregunté sin preámbulos. Lucrecia, ¡qué sorpresa! Sí, salgo el próximo mes. ¿Por qué? ¿Hay espacio para una acompañante de viaje completamente novata en esto de viajar por placer? El silencio al otro lado me hizo pensar que había cometido un error. ¿Me estás diciendo que quieres venir conmigo a Santorini? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Dolores gritó de alegría tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Por supuesto, será fantástico. Pero, ¿qué ha pasado? La semana pasada parecías estar atada de pies y manos a tu familia. Me desaté.
Esa tarde fui a la agencia de viajes. Nunca había entrado en una antes. Carlos y yo habíamos hecho solo 2 viajes en toda nuestra vida juntos, ambos a casa de familiares. La idea de viajar por placer siempre nos había parecido un lujo inalcanzable o innecesario. La agente, una mujer joven con entusiasmo contagioso, me mostró fotos de Santorini que parecían pinturas. Casas blancas colgando de acantilados, puestas de sol doradas sobre el mar azul, terrazas con vistas infinitas. Es un destino perfecto para mujeres que quieren reinventarse, me dijo con una sonrisa. ¿Es su primera vez viajando sola? Primera vez viajando para mí misma, corregí. El viaje, incluyendo vuelos, hotel y comidas, costaba 2.000 euros. Una cantidad que antes me habría parecido un gasto frívolo e irresponsable. Ahora me parecía una inversión en mi felicidad. Saqué mi tarjeta de crédito sin vacilar. ¿Cuándo podemos salir? El jueves por la mañana, mientras desayunaba en mi balcón leyendo una guía de Grecia, sonó el timbre. Era un repartidor con un sobre certificado. Dentro había documentos legales. Mis hijos habían contratado un abogado. Leí los papeles con una mezcla de fascinación y repugnancia. Básicamente, alegaban que yo sufría de deterioro cognitivo y que mis decisiones financieras erráticas ponían en riesgo no solo mi bienestar, sino el futuro de toda la familia. Solicitaban una evaluación judicial de mi capacidad mental y la designación de un tutor que manejara mi patrimonio. El tutor propuesto era Hugo. Por un momento sentí que se me cortaba la respiración, no por miedo, sino por la audacia absoluta de lo que estaban intentando. Querían robarme legalmente todo lo que Carlos y yo habíamos construido, y lo estaban haciendo bajo el disfraz de proteger mi bienestar. Llamé inmediatamente al doctor Mendoza. «Doctora Villagrán», me dijo con su voz calmada. «Estaba esperando su llamada. ¿Recibió los documentos?» «Los recibí. ¿Usted también?» «También. Me están pidiendo que ratifique su supuesto deterioro cognitivo. Por supuesto, mi respuesta será exactamente la contraria. ¿Qué debo hacer?» «Ya contraté al mejor abogado de familia de Madrid. Se llama Elena Morales. Tiene experiencia específica en casos de abuso financiero familiar. ¿Puede venir a mi consulta mañana para que la conozca?» Esa noche, en lugar de sentirme derrotada, me sentí energizada. Mis hijos habían subestimado completamente a su madre. Creían que podían intimidarme como habían hecho durante años, que me acobardaría ante la amenaza legal. No sabían que la mujer que había manejado presupuestos municipales de millones de euros durante 40 años era perfectamente capaz de manejar una batalla legal. Al día siguiente conocí a Elena Morales. Era una mujer de unos 45 años, con la mirada inteligente de quien había visto todas las formas posibles de crueldad familiar disfrazada de amor. «Doña Lucrecia», me dijo después de revisar todos los documentos, «este es uno de los casos más claros de abuso financiero familiar que he visto. Sus hijos han documentado su propia codicia de manera tan minuciosa que básicamente han construido nuestro caso por nosotros». Me mostró una carpeta. «Aquí tengo los registros de todas las transferencias que usted les ha hecho en los últimos 5 años. Más de 200.000 euros en total. Sin contratos, sin plazos de devolución, sin garantías. Eso no es deterioro cognitivo, es generosidad extrema. ¿Y el hecho de que ahora me niegue a darles más dinero? Eso se llama cordura recuperada», sonrió Elena. «Y el timing de su negativa, justo después de la humillación pública de la fiesta de Halloween, está perfectamente documentado en las fotos que ellos mismos subieron a redes sociales. Las fotos del sombrero de bruja, evidencia perfecta de abuso emocional. Un juez va a ver esas imágenes y va a entender inmediatamente por qué una mujer de 68 años decidió que ya había tenido suficiente. Por primera vez en semanas, me reí. ¿Sabe qué es lo mejor de todo?», continuó Elena. «Sus hijos probablemente gastaron una fortuna en este abogado, dinero que no tienen, apostando a que usted se acobardaría y les daría lo que quieren para evitar el escándalo legal. ¿Y qué va a pasar? Van a perder. Completamente. Y van a tener que pagar los gastos legales de ambas partes». Esa noche, por primera vez desde la muerte de Carlos, me sentí verdaderamente poderosa.
no poderosa porque tuviera dinero, sino porque finalmente sabía cómo protegerme de quienes querían lastimarme. Mis hijos habían declarado la guerra, pero no sabían que ya la habían perdido. 6 meses después, estoy sentada en una terraza de Santorini, viendo el atardecer más hermoso que he visto en mi vida. El cielo se pinta de naranjas y rosas que se reflejan en el mar Egeo, y por primera vez en décadas, no tengo prisa por llegar a ninguna parte ni obligaciones esperándome en casa. Dolores está a mi lado, riéndose mientras me cuenta sobre el griego que conoció ayer en el mercado y que la invitó a cenar. Tiene 70 años y se comporta como una adolescente enamorada. Es hermoso verla así. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este viaje? Le digo, tomando un sorbo de mi ouzo. ¿Qué? Que nadie sabe dónde estoy. Nadie puede llamarme pidiendo dinero, favores o soluciones a problemas que no son míos. El juicio terminó hace 3 meses. Elena tenía razón. Fue una victoria aplastante. El juez no solo declaró que yo estaba perfectamente cuerda y competente, sino que ordenó a mis hijos pagar todos los gastos legales y los calificó de aprovechados sin escrúpulos en su sentencia oficial. Pero lo más satisfactorio no fue ganar el juicio. Entonces, fue ver sus caras cuando se dieron cuenta de que habían perdido no solo el dinero que esperaban heredar, sino también los préstamos que el abogado les había hecho para financiar el caso, confiando en que ganarían y podrían pagarle con mi patrimonio. Hugo tuvo que vender su casa de las Rosas. La cocina de 40.000 euros que tanto quería nunca se instaló. Santiago perdió su trabajo otra vez cuando su jefe se enteró del escándalo legal. Patricia tuvo que pedirle dinero a sus padres para pagar el alquiler. ¿Y yo? Yo finalmente aprendí la diferencia entre ser necesaria y ser valorada. La Fundación Mar de Dignidad abrió sus puertas hace 2 meses. Es una casa preciosa en las afueras de Madrid, rodeada de jardines donde las mujeres pueden cultivar sus propias flores y verduras. Hay 15 habitaciones privadas, una biblioteca, talleres de arte y, lo más importante, un ambiente donde ser mayor no significa ser invisible. La primera residente fue María Carmen, una mujer de 75 años, cuyos hijos la habían dejado en un asilo miserable después de quedarse con su pensión. Cuando llegó a nosotros, apenas hablaba y se sobresaltaba cada vez que alguien se acercaba. Ahora dirige el taller de costura y se ríe tan fuerte que se escucha desde el jardín. La segunda fue Esperanza, que había estado viviendo en casa de su hija, durmiendo en el sofá y cuidando a 5 nietos mientras su hija y su yerno salían todas las noches. Cuando intentó protestar por el agotamiento, la amenazaron con echarla a la calle. Ahora Esperanza está aprendiendo pintura y dice que es la primera vez en su vida que tiene un espacio que es completamente suyo. Hay otras historias. Demasiadas. Mujeres que descubrieron que criar hijos no garantiza ser respetada en la vejez. Mujeres que sacrificaron todo por familias que las veían como recursos renovables en lugar de como personas con derecho a dignidad. Pero también hay historias hermosas, como la de Pilar, que a los 80 años está aprendiendo a usar Internet para hablar con otras mujeres de su edad en todo el mundo. O la de Consuelo, que escribió y publicó un libro de poemas sobre la libertad que encontró a los 72 años. Mi historia favorita, sin embargo, es la de Lucía. Mi nieta vino a verme la semana antes de mi viaje. No había hablado con sus padres desde el juicio, una decisión que sé que le causó dolor, pero que respeto completamente. Abuela, me dijo mientras paseábamos por los jardines de la fundación, quiero preguntarte algo importante. Dime, cielo, ¿puedo venir a vivir contigo cuando termine el bachillerato? No para pedirte dinero o para que me soluciones la vida, solo para estar cerca de alguien que entiende lo que significa respetarse a sí misma. Me detuve en medio del sendero de grava. ¿Estás segura? Mis padres me enseñaron que amar a alguien significa usarlo. Tú me estás enseñando que amar a alguien significa respetarlo. Prefiero tu versión del amor. Esa conversación me confirmó algo que había estado sintiendo durante meses. No había perdido una familia. Había ganado la libertad de elegir quién merecía mi amor. ¿Los otros nietos? Es complicado. Carlos y Miguel, los gemelos, me escriben cartas de vez en cuando.
Son cartas dulces donde me cuentan sobre el colegio y me dibujan flores. No me piden nada. Solo me dicen que me echan de menos. Les respondo siempre. Y cuando regresen de Grecia, los invitaré a pasar un día en la fundación. Quiero que vean que las abuelas pueden ser más que cajeros automáticos. Carmen, la mayor, está más influenciada por sus padres. Pero confío en que algún día entenderá la diferencia entre amor condicional e incondicional. Mi hermana Carmen de Sevilla me llamó hace un mes para disculparse. Había entendido finalmente lo que realmente había pasado después de hablar con Lucía. Lucrecia, me dijo llorando por teléfono, no sabía que te estaban tratando tan mal. Pensé que eras tú la que estaba siendo difícil. Le expliqué que no necesitaba disculpas. Solo necesitaba que entendiera que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Ahora Carmen viene a visitarme cada mes. No para pedirme nada, sino porque realmente disfruta mi compañía. Es extraño y maravilloso tener una relación familiar sin obligaciones unilaterales. Pero la transformación más grande ha sido en mí misma. Esta mañana me levanté a las 10, porque quise, no porque alguien me necesitara. Desayuné huevos benedictinos en el hotel, porque me apetecían, no porque fueran baratos. Me compré un vestido azul turquesa, porque me hacía sentir hermosa, no porque fuera práctico. Por primera vez en mi vida, mis decisiones son mías. El dinero que antes gastaba manteniendo los caprichos de mis hijos, ahora lo invierto en mi propia felicidad y en ayudar a mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Es una sensación embriagadora descubrir que tienes recursos cuando dejas de desperdiciarlos en personas que no los valoran. Mañana Dolores y yo tomaremos un ferry a Mykonos. Pasado mañana iremos a Atenas a ver el Partenón. La próxima semana regresaremos a Madrid, pero no a la vida que dejé. Regresaremos a la vida que he elegido construir. Una vida donde soy protagonista, no personaje secundario. Una vida donde mis necesidades importan tanto como las de otros. Una vida donde no es una palabra completa que no requiere explicaciones. El sol se está poniendo completamente ahora, y la terraza se llena de esa luz dorada que hace que todo parezca posible. Los turistas a mi alrededor toman fotos, pero yo simplemente observo. A mis 68 años, he aprendido que algunos momentos son demasiado perfectos para capturarlos. Solo se pueden vivir. ¿En qué piensas?, me pregunta Dolores. ¿En que tardé 68 años en conocer a la mujer que siempre debí ser? ¿Y cómo es esa mujer? Sonrío mientras el último rayo de sol desaparece en el horizonte. Es alguien que se ama a sí misma tanto como ama a otros. Es alguien que entiende que dar sin límites no es generosidad, es autodestrucción. Es alguien que sabe que merece respeto no por lo que puede dar, sino por el simple hecho de existir. Suena como una mujer muy sabia. Suena como una mujer muy libre. Esta noche, cuando me acueste en mi cama del hotel, no pensaré en qué necesita mañana mi familia. Pensaré en qué quiero hacer yo mañana. Y esa pequeña diferencia ha cambiado todo. He aprendido que a veces, para encontrar el amor verdadero, tienes que tener el valor de perder el amor falso, y que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que te hace sentir invisible. ¿Alguna vez te has sentido como un cajero automático en tu propia familia? ¿O conoces a alguien que esté viviendo algo parecido? Si es así, déjame saberlo en los comentarios. Esta historia necesita llegar a quien más la necesite escuchar. Y si te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal, porque todas merecemos recordar que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarnos como merecemos.